no sentimos una representatividad en la partidocracia, pero sí sentimos la necesidad de salir a la cancha, de meternos con los históricos del peronismo y también nosotros que representamos la juventud, y ahí buscamos un equilibrio, ahí armonizamos, ahí es donde ponemos viva la doctrina, porque ya hace varios años que están queriendo ocultar la doctrina. Nuestro deber no es quedarnos llorando, nuestro deber es seguir sembrando para cosechar los frutos peronistas, porque tenemos que volver a esa primavera, y siempre decimos lo mismo, inflamos el pecho, vamos cara al sol a buscar a los compañeros, que por ahí se sienten seducidos, cuestiones coyunturales, contemporáneas, pero si a nosotros no nos pudieron detener en el 55, no nos pudieron... cultural que viene de alguna manera desdibujando la representación peronista. No digo el peronismo porque el peronismo yace en el seno del pueblo, en el corazón, en la memoria de todos los peronistas, los que nacimos con el peronismo y pensamos morir con el peronismo. Y por tener el espíritu intacto y toda una conducta peronista para que sirva de ejemplaridad, nosotros, juntos con los jóvenes, que son como un libro nuevo, que tiene recién algunas hojas llenas, venimos con ellos que traen la fuerza y nosotros la experiencia de prácticamente todos los capítulos hechos, a guiarlos por el camino y a enseñarles lo que es ser peronista. La fuerza de los jóvenes, la experiencia y la sabiduría de los mayores, no de los viejos, porque no somos viejos, somos mayores, tenemos experiencia, tenemos ejemplos para dar, para mostrar, para legitimar lo que somos, lo que hemos sido y lo que vamos a hacer, porque los vamos a acompañar en la conquista de ese peronismo que creó el general Perón, y con la pasión y la mística de Evita se produjeron los cambios más revolucionarios que se pueden esperar en cualquier país. Entonces, en esa idea, nosotros estamos de vuelta en pie de lucha. Es una lucha permanente, no podemos bajar los brazos. Es una responsabilidad que tenemos como compañeros, como peronistas, al margen de dónde estuvimos, qué hicimos, pero nuestra responsabilidad política no la podemos dejar de lado, la tenemos que llevar hasta las últimas instancias. Entonces, gracias por estar. Hablo en nombre de Peronismo en Marcha. Somos un grupo de compañeros que hemos decidido ponernos de vuelta en el camino de reivindicar todos esos derechos que se han venido perdiendo y rescatar una dirigencia híbrida, gris, sin la impronta que merece tener si quiere llamarse peronista. Buenas noches. Para quien no me conoce, soy Guillermo Sosa. Estoy participando de lo que es la Academia de Formación de Pueblos, el movimiento regional. Cuando los compañeros del principio de valores me comentaron la voluntad de hacer algo, una pequeña, algo respecto del 9 de julio, inmediatamente les respondí que en esta oportunidad se conmemoraba no solamente lo del 1816, 9 de julio de 1816, sino que eran los 75 años de la Declaración de la Independencia Económica que nos dio el general Perón, que no solo fue una declaración, sino fue concretada en los hechos de la realidad que vivió la economía argentina, porque esa bandera de justicia social, independencia económica y soberanía política se plasmaron en la realidad. Así como el 9 de julio de 1816 no fue una mera declamación, sino que en los hechos el pueblo argentino logró esa independencia política, esa soberanía nacional, que la hizo por la fuerza de todo el pueblo. No hubiera habido 1810 si no hubiera estado el regimiento patricio de patricios y con ellos Saavedra, que sostuvo con la fuerza de las armas la voluntad del pueblo en 1810.
el virrey quizá no se hubiera ido si no existía, si no mediaba eso. Y si no mediaba el pueblo organizado como fuerza, con sus armas y dando su vida, no hubiéramos logrado que fuera realidad la independencia consagrada el 9 de julio de 1816. Y en el año 47, lo mismo. O sea, tanto en 1810, 1816 y demás, o sea, que la gesta de la independencia fue la gesta no solamente de San Martín, de Belgrano, de Güemes, fue la gesta de todo el pueblo, que de una u otra manera contribuyó. Los niños, los esclavos, los niños, Tamborcito Tacuarí, no, seguramente no fue el único niño, pero en eso simboliza aquellos que desde esa impronta actuaron. Las mujeres de las damas mendocinas no fue lo único, hubo mujeres que también agarraron las armas. La gente del campo, la gente de la ciudad, los que tenían algo, los que tenían bienes, los que tenían tierra y los que no lo tenían. O sea, todo el conjunto del pueblo se sumó a una causa común que fue la independencia. Por eso hubo el 9 de julio de 1816. Y en el año 47 fue lo mismo, porque fue el pueblo en sus distintos estamentos que permitió construir el poder suficiente como para que fuera posible la declaración de la independencia económica, no como una mera declamación, sino como una realidad concreta. Entonces esto nos debe hacer entender a nosotros que si bien vemos que la crisis actual económica y social está básicamente sostenida o alimentada por esa gran dependencia que tiene la Argentina, lo cual nos resulta imperioso volver a bregar por la independencia económica. Y eso no se puede hacer con un presidente solamente, con un diputado, con un gobernador, con dirigentes que conduzcan nuestro partido. Solamente se puede hacer con todo el pueblo. Todo el pueblo tiene que sumarse a esta gesta. Y somos nosotros los que estamos acá, los militantes del pueblo, los que podemos salir a alimentar esta voluntad y organizarla. Perón decía que no se podía gobernar sin el concurso del pueblo organizado. ¿Quién puede llegar a la presidencia, el nombre que sea? ¿Quién puede llegar a ser cuando se debe enfrentar con tantos poderes internacionales instalados en la Argentina y que nos acorralan por todos lados, sino desde nuestro lado, desde el pueblo, no existe el poder suficiente como para sostener una política de liberación y una política verdaderamente peronista? Porque nosotros es fácil criticar, no se está haciendo peronismo. Es fácil decirlo. Ahora, el que llega, cualquiera de nosotros, ¿qué podría hacer cuando se encuentra con tantos poderes enfrente y con el pueblo desorganizado? Y eso es una responsabilidad nuestra. Esa es una responsabilidad nuestra. No se lo podemos achacar al que de turno es presidente, al que de turno está en la conducción nacional del partido, del frente que realicemos. Es una responsabilidad nuestra. A nosotros nos han impuesto que seamos meros espectadores desde los medios de comunicación o meros opinadores en las redes sociales y punto. Y lo que debemos nosotros ir es construir el poder del pueblo, y ese poder del pueblo se construye con lo que Francisco nos dice. Hay que tender puentes, hay que ir por una cultura del encuentro. Y es necesario que nosotros, de izquierda a derecha, progresistas o no progresistas, busquemos los puntos de unión, los puntos comunes que puedan permitir vertebrar nuevamente el movimiento peronista, donde todos tengamos una misión para cumplir. Y esa misión debe estar en el seno del pueblo y no debe simplemente acabarse por darnos codazos entre nosotros, de una agrupación con otra, intentando ver, nosotros tenemos la verdad.
Tratemos de buscar los puntos comunes, yo creo que este es el objetivo de esto, y debemos seguir haciéndolo, creo que este es el camino, encontrándonos más allá de las agrupaciones de las cuales dependemos o participamos cada uno de nosotros. Así que, para terminar, quiero recordar, dado que hablamos de 75 años de la declaración de la independencia, este año también tenemos una conmemoración importante, que es el 17 de noviembre, que se cumplirán los 50 años del regreso del general Perón a la patria. Regreso que era la esperanza. Y hoy podríamos decir también que necesitamos la vuelta de Perón. Necesitamos la vuelta de Perón en cuanto a lograr que se cumplan todos sus postulados. Nos hemos olvidado, ya no hablamos más de revolución, ya no hablamos más de liberación nacional, ya no hablamos más del proyecto modelo argentino para el proyecto nacional o de la bandera de justicia social, independencia económica, soberanía política. No hablamos más de planes quinquenales. O sea, hemos abandonado muchas cosas, no solamente el bombo y la marchita, como algunos dicen, que eso es simbólico. Hemos abandonado muchas cosas del peronismo, razón por la cual es necesario que ese peronismo vuelva. ¿Qué significa esto? Que el Perón vuelva. Y Perón dijo, cuando antes de morir, dijo, el único heredero, mi único heredero es el pueblo. Y Evita, antes de morir, dijo, volveré y seré millones. O sea que Evita puede volver en millones. Y esos millones somos nosotros, compañeros. Esos millones que tienen que encarnar Evita, somos cada uno de los que estamos acá. De tomar en nuestras manos el destino de nuestro pueblo. Tenemos que encarnar a Perón y Evita, y eso significa nuestro compromiso de acción destinado a hacer el esfuerzo necesario que podamos hacer, destinado a construir un gran movimiento como lo hizo Perón. Y ese movimiento grande solamente se puede hacer con esto, con el diálogo, con el encuentro, con hablar compañero por compañero, de la tolerancia, de comprender si no está mal a la derecha, si no está mal a la izquierda, no interesa en la medida que podamos encontrar puntos comunes. Esto es lo que nos anima a nosotros a haber hecho esta convocatoria. Muchas gracias. Ahora les pido buenas noches. Yamandú Rodríguez, un uruguayo, el remate. Falta el aire y sobran moscas este domingo de enero. El sol fríe las chicharras. Duerme un matungo azulejo. Algunos pollos con árgalas están de picos abiertos. En los charquitos de sombra hay unas guachas bebiendo. Por los caminos calientes pasa la siesta en su lerdo. Ojos azules de cardo curiosean desde lejos y asoman por las goteras ojos azules del cielo. Todo es dulce de tan pobre frente al rancho del estanteo que anda con sus cuatro codos deshilachados del tiempo. Subasta un rematador las pinchas de un criollo viejo. Hay muchos interesados, son vecinos todos ellos. Muchachos que hasta hace poco le llamaban el abuelo. Recostado en el palenque los mira tristón el viejo. Han ido a comprar barato cosas que no tienen precio. Y piensa con amargura, ya no da criollo el tiempo.
¿Qué vale este par de espuela?, dice a uno el martillero. Y las rodajas de fierro son como dos lagrimones que llorasen por su dueño. Con ellas salió a ganar hace ya muchos inviernos la novia en un bagual blanco, la vida en un bagual negro. Son suyas las nazarenas, dice a uno el martillero. Le han vendido las lloronas, hoy por desgracia. Hoy tan luego que en el palenque la vida ató su bagual más negro y piensa con amargura, ya no da criollo el tiempo. Sacan a la venta un poncho donde garúan los flecos para mojarle los ojos al que se lo lleve puesto. Tiene la boca surcida y lo gastó tanto el tiempo que al trasluz del calamaco se ve la historia del dueño. Guampas, chuzas y fajones lo privaron de agujeros, pero su filosofía siempre le puso un remiendo. De día con un celeste, de noche con un lucero. Yo pago por esa pilcha toda la plata que tengo. Yo subo una onza a la oferta. Bueno, si no hay quien da más, lo quemo. Entonces cae el martillo en lo duro del silencio. Un joven se lleva el poncho y allí cerca el gaucho viejo está temblando de frío en una tarde de enero y piensa con amargura, ya no da criollo el tiempo. Así pierde en la bajada lo que ganó en el repecho. Una a una las ovejas, pilcha por pilcha el apero. Quisiera salvar del lote a su mancarrón azulejo, para que lo agarre la noche en su caballo estrellero, porque no tiene más que uno. Y ese se lo quema el martillero. Allí termina el remate. Cobró su cuenta el pulpero. Ahora sí, al verlo de a pie, tan amargado, tan deshecho, todos los rumbos arrollan los lazos de los senderos y son 4 pianadores que están esperando al viejo. Cuando quiera salir, lo van a dar contra el suelo. Entonces aquellos mozos se acercan a defenderlo. Y el más ladino le dice, entre temblón y risueño, todos compramos sus pilchas para salvárselas, abuelo. Aquí tiene sus espuelas, aquí tiene su azulejo. Uno le tibia las manos con aquel poncho de flecos y otro le trae en los brazos igual que un niño el apero. Y aquel que no compró nada va y le estampa en la frente un beso, porque sigue dando criollos. Y muy lindos criollos el tiempo. ¡Bravo! Gracias. Soy María Fernanda Ferreira y yo lo titulé El espejo de la vida. Y dice así: ven, hermano mío, siéntate frente a mí. Y en el medio de nosotros, un gran espejo allí. Nos miramos en él. ¿Y qué vemos? No somos nosotros mismos. Tu rostro es mi rostro. Y mi rostro es el tuyo. Tus virtudes son las mías. Y mis virtudes son las tuyas. Tus errores son los míos. Y mis errores son los tuyos. No seamos hipócritas, no nos lastimemos, pensemos que Dios no se lo merece. Él desea la unión, el amor verdadero.
Buenas noches a todos. Ahora empezamos la parte más seria y después seguimos con la fiesta. Nos toca a nosotros hablar un poco de independencia económica, ¿no? Bastante difícil, un tema difícil en este momento, donde lo que vemos es que hablar hoy de independencia económica en un mundo globalizado, dominado por el capitalismo financiero, donde la economía está concentrada en muy pocas manos, es bastante difícil poder hablar de esto, pero justamente como peronistas tenemos una experiencia de haber vivido lo que significa una independencia económica. Cuando nosotros seguimos hablando de la necesidad de un plan económico justicialista, no hablamos más que de la necesidad de poner en práctica, adaptado a la evolución del mundo actual, lo que el gobierno justicialista puso en práctica cuando gobernó. El 9 de julio de 1916 fuimos libres políticamente, pero los que le sucedieron entregaron el país a una situación de verdadero coloniaje. Perón decía que la independencia política sin independencia económica no sirve de mucho, y decía además: sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social. Por lo tanto, el 9 de julio del año 1947, el general Perón declara la independencia económica en la Casa Histórica de Tucumán, en la misma casa donde antes, en 1816, habíamos declarado la independencia política. Se declara en el 47 la independencia económica en la Casa Histórica de Tucumán, el mismo lugar donde se había declarado la independencia política. Este es uno de los hechos más importantes producidos por el gobierno justicialista. Refleja una clara visión estratégica que apuntaba a la consolidación de la independencia nacional de los poderes y organismos internacionales en un país sin deuda externa, con una pujante industria nacional abasteciendo al mercado interno y con los resortes económicos estratégicos en poder del Estado. Perón ya preanunciaba la declaración de la independencia económica al presentar el primer plan quinquenal un año antes, en 1946. ¿Qué decía Perón con los fundamentos del plan quinquenal? Aspiramos a una liberación absoluta de todo colonialismo económico, que rescate al país de la dependencia de las finanzas foráneas. Sin bases económicas no puede haber bienestar social, es necesario crear esas bases económicas. Para ello, es menester ir ya estableciendo el mejor ciclo económico dentro de la nación, y a eso también tiende nuestro plan. Decía en esa época los fundamentos del plan quinquenal: debemos producir el doble y a eso multiplicarlo por 4 mediante una buena industrialización, es decir, enriqueciendo la producción por la industria, distribuir equitativamente esa riqueza y aumentar el estándar de vida de nuestras poblaciones. Por lo tanto, lo que tenemos el problema es que esto, por lo general, muchos tampoco rescatan en la historia, incluso los historiadores de Perón, la importancia de lo que fue la declaración de la independencia económica en el año 47 por el justicialismo. Lo declaró con la presencia plena del gobierno nacional, con autoridades provinciales, legisladores, además el presidente de Chile en ese momento, González Videla. Y fue realmente declaraciones de independencia que luego dieron lugar a lo que fue el gobierno justicialista, dieron lugar a la proclamación de una sociedad más justa, más soberana, y a la transformación de nuestra economía. Y realmente fue una transformación revolucionaria. Por eso cuando nosotros decimos que lo que tenemos que hacer es solamente lo que tienen que hacer incluso nuestros gobernantes, muchos de nuestros gobernantes, es volver, los que dicen ser peronistas, es leer la doctrina, es leer a Perón, leer el modelo argentino, leer qué pasó en ese momento. No significa que nosotros no sepamos
que hay que adaptar todo eso a las circunstancias actuales del mundo, que han cambiado, obviamente, nuestro país también. Ha habido una revolución tecnológica importante, obviamente que tenemos que tener en cuenta todo eso. Pero para hacer un plan, una planificación económica integral, solamente remitámonos a ver lo que se hizo en ese momento, que se logró realmente plasmar una sociedad más justa. Bueno, eso es lo que más o menos como introducción quiero hacer, para si no hablamos tanto, para que recordemos que esto ya lo había hecho el general Perón en el 47, y que después, ¿qué pasó? Bueno, va a continuar con qué pasó después el compañero licenciado. Bueno, muchas gracias, muy buenas palabras todas, muy buena guitarreada del recitado, por supuesto, y por supuesto, muchas gracias por darnos la posibilidad de poder expresar estas ideas, que empieza con Rita y van a continuar todos los compañeros, sobre estos temas tan importantes. No voy a agregar mucho más que lo que Rita dijo respecto de ese famoso 9 de julio de 1947. ¿Sí? Simplemente voy a comentar que al respecto todas estas cuestiones se concretan, y vamos a encontrar acá estas diferencias que tenemos con el tiempo, cuánto hemos perdido, cuando hablamos de independencia económica. Para Perón, en 1947, la independencia económica tenía que ver con un IAPI, que era un organismo del Estado. O sea, eso significaba, compañeros, nada más ni nada menos que la nacionalización del comercio exterior. Otro tema importantísimo para un país que tiene que tener un desarrollo estratégico. Perón había nacionalizado los ferrocarriles, ¿sí? Tenía también una posibilidad de que tenga un transporte comercial dispuesto a que las riquezas y la producción y las riquezas de carácter nacional sigan el circuito, pero que quede en manos nacionales el excedente respectivo. Había nacionalizado un banco central que había sido creado unos 10 años antes, con un carácter mixto, lo pasa digamos, en el año 46, 47, 46, a ser totalmente nacional, a tomar las herramientas de la política monetaria y la política crediticia totalmente en manos nacionales. Estas cuestiones, más otras que fue tomando, marcan lo que, digamos, cómo se concreta la independencia económica de un país. Es decir, en hechos y no meramente en palabras. Eso fue una realidad. Cuando nos preguntan qué es el peronismo, qué es la doctrina, es esto, que se incorporó a la vida de las personas, que se incorporó a la posibilidad de una vida digna. ¿Sí? Por eso, y trayendo a algunas de las cuestiones que se estaban comentando acá esta noche, cuando yo escucho a la oposición decir, como hace poquito lo dijo acá uno de los más, el representante máximo que tiene, decir que él quiere terminar con 70 años de peronismo, compañero, quiere terminar con todas estas cuestiones. Quiere terminar con la doctrina peronista de lo que tanto se habló acá y que se ha incorporado a la vida de cada uno de nosotros. Porque esto que decimos que es la doctrina, que es lo que llevamos, la nacionalidad argentina, tiene que ver con estas cuestiones que se han concretado, no que son meras palabras, y que muchos de nosotros no las hemos conocido, pero que las podemos racionalizar desde el punto de vista de la historia y de la economía política. La sociedad está dividida y hay una brecha. Y esa brecha no es novedosa. Esa brecha viene de mucho antes del golpe del 55. Viene de antes. ¿Sí?
La brecha viene de la guerra civil y no la desató el peronismo. Se argumenta que para terminar con el peronismo y terminar con la independencia económica, terminar con todo lo que nosotros hemos conquistado y por el cual nos estamos luchando para que podamos tener un desarrollo, volver a tener un desarrollo independiente, que es la brecha y que nosotros tenemos una conducta autoritaria, los peronistas. Eso no es conducta autoritaria, eso es parte de la doctrina, que tiene que ver con la nacionalización, tiene que ver con llevar la independencia económica y tiene que ver con tener en cuenta la soberanía política. Eso es, yo no quiero extenderme más en esto, seguramente puede haber alguna cuestión y dudas que se puedan debatir, pero digamos, la independencia económica que Perón quiso significar en el año 1945, 75 años de la independencia de 1816, quería llevar adelante y poner en el corazón de la sociedad argentina la significancia que tiene ser independiente económicamente. Gracias. Bueno, buenas noches. Voy a referirme muy brevemente a un par de cositas que mis compañeros ya han dicho anteriormente. Simplemente son cosas obvias, pero que a veces conviene refrescarlas o puntualizarlas. Se hablaba recién de el plan quinquenal que comenzó a hacer en la primera presidencia del general Perón. Una de las características que el general tenía es una mente muy organizadora. Realmente tenía una concepción de organizar la sociedad pocas veces vista. Eso fue lo que le dio la dimensión de estadista realmente más allá de las fronteras argentinas. Y dentro de esta visión de organizar la sociedad, como bien dijeron mis compañeros antes, él planteó tres estandartes o tres parámetros que constituyen el eje de cualquier plan peronista y de cualquier política económica peronista, que son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Quiero hablar más que nada del tema de la justicia social. ¿Por qué? Porque estos tres parámetros, estos tres objetivos, en realidad van en una sola dirección: el bienestar del pueblo. Y el bienestar del pueblo es altamente sensible a la justicia social. Cuando no hay justicia social, el pueblo no puede estar bien. Cuando hay desigualdad económica, cuando la desigualdad es alta, cuando hay niveles altos de pobreza, el pueblo no está bien. Entonces, indudablemente, todo se resquebraja. Entonces, estos tres parámetros que forman, digamos, el eje de cualquier plan peronista y de cualquier política económica peronista, tienen a su vez un marco, que es una frase que Perón, con su sabiduría popular, la redondeó de una forma brillante: la realidad es la única verdad. Es decir, estos tres parámetros, como bien decía Rita antes, se tienen que ir ajustando a los contextos sociales tanto de nuestro país como del mundo. Ahora bien, estos parámetros son fundamentales y es sobre todo fundamental el tema de la justicia social, porque sin justicia social nunca el pueblo va a estar bien, va a estar tranquilo, y eso es en definitiva el objetivo que tiene el peronismo, el bienestar del pueblo. Nada más. Bueno, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por generar este espacio de encuentro. Muy alegre de compartir nuevamente con ustedes y agradecido también de poder dar unas palabras, ¿no? Me gustaría señalar unas cosas y partiendo de la base de lo que decía Guillermo, de nuestro compromiso militante, de ir al encuentro. No sé si comparten conmigo
de que en general para otras corrientes ideológicas, partidos o facciones dentro de la política nacional, el tema de la economía está reservado para los economistas. En general, cuando hay encuentros de otros ámbitos partidarios, que se va a hablar de economía, invitan economistas y hablan los economistas, los especialistas. Bueno, en nuestro ámbito eso no debe ser así, compañeros. En general nos enseñó que a las necesidades materiales de nuestro pueblo nos tenemos que ocupar todos, no los economistas. Entonces, bueno, está bien, estamos participando nosotros de este panel porque se supone que tenemos un poco más de claridad en algunos conceptos, pero yo quiero señalar esto primero. Es muy importante que los compañeros del peronismo, los peronistas, hablemos de economía en los términos en los que el movimiento nacional tiene que hablar. Porque justamente el debate económico está copado por terminologías, por títulos, por cosas que no tienen nada que ver con la problemática económica nacional. Y si no es, como decía Guillermo recién, la labor militante nuestra, que va al compañero y dice, no, pero le estás pifiando, estás mirando algo que no es lo que tenés que mirar, ¿quién se lo va a decir? Los medios no se lo van a decir, el gobierno está en la suya, etcétera, etcétera. Entonces, los peronistas tenemos una gran responsabilidad respecto a la economía nacional, que es ir al pueblo argentino y decirle, mira, no te comas la curva, hay que mirar esto. En términos sencillos, en expresiones concretas de la vida cotidiana, porque la economía es eso, es antes de la ciencia económica. Entonces un poco la temática de la independencia económica puede ser una oportunidad, y es una oportunidad para que tengamos claridad de eso y para que hagamos propio el discurso peronista básico. Esto es lo primero que quiero decir. Y si nosotros por ahí abusamos de la terminología económica, ustedes también nos tienen que poco dar los cachetazos típicos para llevarnos por el rumbo que corresponde al interés nacional, ¿no? La independencia económica es justamente cortar todos los lazos, todas las cadenas, todos los vínculos que nos impiden como pueblo poder desarrollar un proyecto de desarrollo, de generación de riqueza nacional. Ahora bien, fíjense que la independencia económica en sí no es una condición suficiente para el bienestar económico y para la justicia social. ¿Por qué? Porque como les decía recién en la definición, supongamos que cortamos todos esos lazos, todavía necesitamos tener un proyecto de desarrollo nacional. Supongamos que estamos solos en el mundo, somos Robinson Crusoe. Bueno, todavía tenemos la tarea de crear un modelo de desarrollo nacional que genere riqueza y nos permita vivir bien. Y la economía es eso, es ver qué necesidades tengo, ver qué recursos tengo, qué puedo generar y lograr que todos tengan lo mínimo indispensable. Entonces, si vamos a la discusión básica de la economía, entramos todos, porque todos tenemos que decir, pará, antes que eso tendríamos que comer todos, ¿no? Antes que eso tendríamos que tener casa todos, ¿no? Que son las discusiones políticas de la economía, que no se dan. Se habla todo de cosas de políticas de estabilización, de medidas de no sé qué, pero no está lo básico, que son las necesidades. Nadie está diciendo, pará, las necesidades son estas. Es como si tengo un empleado en la empresa que tiene que, supongamos, que pavimentar una vereda y está pintando el otro techo. Yo digo, no, pará, yo te contraté para que vos pavimentes esta vereda, ¿qué haces allá? Acá parece ser que nadie le está diciendo a los que organizan, dictan las normas y leyes, que las necesidades son estas, están mirando por otro lado. Claro, están mirando a las necesidades de quienes tienen esas cadenas que nos vinculan y nos atan al desarrollo nacional. Entonces van y firman lo que haya que firmar en términos de las pretensiones y las necesidades de lo que sea de los demás. No solo de los de afuera, también de los de adentro, porque esas cadenas también son internas. Cuando hay 200 empresarios, aplaudidores, que definen prácticamente las principales cadenas productivas del país, los precios de lo que se produce, la cantidad de alimentos, etc., esas también son cadenas. No solamente las de afuera, también son las de adentro. Pero es fundamental que nosotros visualicemos esas cadenas, pero tengamos claro cuál es nuestro proyecto de desarrollo nacional. Tengamos claro cuáles son las necesidades nacionales y cómo queremos administrar los recursos domésticos para satisfacerlas primero, porque esa es una de las primeras cuestiones que los peronistas tenemos que tener acá respecto a la economía. ¿Cómo se ordena la economía para nosotros?
en términos de las necesidades de los argentinos. Porque también hay otros que piensan, es una cuestión básica. Como ustedes organizan su propio hogar. Porque no llega papá a casa y dice, bueno, como yo soy el más fuerte me voy a comer toda la comida. Como yo traje el sueldo me voy a comprar todo para mí. No hace eso. Hace algo sencillo, empieza a distribuir por los más débiles. Entonces, al más chiquito que no puede, y se enfoca primero. Cuando termina de comer y dormir, ahí empieza a comer él. ¿O no hacemos así? Eso es una organización de una comunidad en términos de las necesidades. ¿Por qué nos cuesta tanto decir esto? ¿Por qué nos cuesta tanto clarificar la cosa? No, no es así. Yo no soy economista, no sé la teoría, nada, pero yo quiero que los recursos se organicen en términos... Entonces después sí llamamos al economista, che, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace para que esto sea así? Pero cuando tenemos políticamente claro lo que queremos hacer. Yo noto que hay un estrabismo total respecto a lo que queremos de nosotros mismos. Y eso no se lo podemos ir a pedir a los demás. Esas son las cosas que tenemos que decir nosotros, porque ya lo sabemos, está todo escrito, y además porque tenemos un sentimiento de que no puede ser que haya 40% de argentinos que estén en la pobreza, no puede ser. No puede ser. Entonces no podemos seguir hablando de cualquier otra cosa si con la cantidad de recursos todavía hay gente que no vive dignamente. Se nos tiene que estar cayendo una lágrima. No podemos aplaudir nada. Entonces, ¿quién va a ir? Y cuando vamos al encuentro, y cuando hablan de economía, no sé si le pasa a ustedes, ¿cuánto está ahora el dólar? Todo lo primero que dicen. ¿Qué vamos a decir? ¿Viste? Mucho, poco. O vamos a decir, no, mira, no te comas la curva. Esto es lo que tenemos que mirar. Con sencillez de corazón. Porque la economía es la administración del hogar, es lo básico, es la satisfacción de nuestras necesidades humanas. Después habrá personas que estudian un poco más, se dedican a algunos más y otras que menos. Pero todos tenemos que dar este debate. Todos tenemos que tener claro que no podemos seguir sujetados, atados a alguien que nos impide administrar nuestros propios recursos para satisfacer nuestras propias necesidades. No puede ser así. Entonces, eso en el plano político. Y después, por supuesto, en el plano económico. En el plano económico, porque hay dos cosas más que agrego al concepto de independencia económica que tenemos que tener claro, que es cierto que tenemos que tener un justo equilibrio entre campo e industria. Esto ya lo decía Perón. No hay un campo versus industria. Hay una complementación campo-industria, porque nosotros obviamente, hoy por hoy, la primer fuente de divisa que tenemos para financiar cualquier proyecto de desarrollo proviene de la actividad primaria. Incluso ahora hasta los hidrocarburos son, y otras materias primas son fundamentales. Entonces no es que la vamos a tirar abajo porque queremos industria, no, tiene que haber un justo equilibrio, y eso sí que es complejo, no es tan soplar y hacer botella. Y por tercer lugar, tampoco es aislacionismo. Muchas veces uno habla de independencia económica y dice, te querés caer del mundo. No, para nada, al revés. Al revés, es mayor integración al mundo. Es mayor comercio con el mundo. Cuando nos bloquearon en la década del 50, la Argentina estableció un sistema de relaciones bilaterales que fue el más importante del mundo. Argentina era el país que más relaciones bilaterales tenía en el mundo. ¿Por qué? Porque como no teníamos divisa, hacíamos trueque permanentemente. Yo te doy cereales, vos dame insumos para la industria. Era trueque. Porque todas las divisas nos las tenían bloqueadas los británicos y los norteamericanos. De hecho, la deuda del Club de París, la tan mentada deuda del Club de París que estamos negociando ahora, proviene de la monetización de los saldos deudores que teníamos en aquel momento. Fíjense la locura, fíjense cómo cambió. O sea que no es que entonces nos caemos del mundo, no es que nos aislamos, no, a todo lo contrario. Es que nos tildan de cerrados, falso, mentira, no. Estamos insertados en el mundo, pero de manera inteligente. De una forma tal que ponemos primero el caballo y después el carro. Primero nuestras necesidades y después lo otro. Entonces, no hay forma de que podamos ir ganando el corazón de los argentinos en este tema que está tan en boga si no llevamos lo más claro y lo más indispensable del concepto de independencia económica y por supuesto después de lo que queremos como economía. Si no sabemos lo que queremos, nunca vamos a poder organizar este desquicio que hay. La economía está totalmente desordenada.
Está desordenada la economía. Y en el caos, en el desorden, ¿quién gana? Le hago una pregunta. En esta semana, que dicen que el dólar pasó de no sé cuánto a no sé cuánto, ¿alguno de ustedes pudo sacar alguna tajada de todo esto? No, claramente. Porque está desordenado, está desorganizado. ¿Y qué es lo que le da el rumbo? ¿Y qué es lo que le da? No el ministro de Economía con un plan de estabilización. No, compañero, además ya sabemos esto desde Zurruil, que no es así. Hace 30 años que sabemos que los planes de estabilización a nosotros no nos sacan del problema. ¿Qué nos da el rumbo? Lo que queremos. Yo quiero esto. Yo quiero esto, quiero esto. Quiero comer, el último argentino ya quiero que coma. No sé, después como, arreglátela. Arreglate, vos sos economista, vos sos ministro, arreglátela, pero yo quiero que coma. Y si no, andate. Como dice Cristina, no, si no te la bancás, andate. Pero ¿qué pasa? No estamos pudiendo materializar, no estamos pudiendo definir, no estamos pudiendo transmitir algo tan básico como decir, necesitamos esto, tenemos esto, bueno, arreglátela como puedas. El general Perón lo supo hacer, y por lo tanto, no solamente se cortaron los lazos por una decisión política fuerte gracias al nivel de organización política que teníamos, sino que se organizaron los recursos de la economía en términos de las necesidades materiales y espirituales de nuestro pueblo. Así que bueno, compañeros, adelante que tenemos mucho por hacer. Gracias. Gracias a los compañeros. Y en esta ocasión me voy a invitar a un compañero quien tengo el gusto también de que sea vecino del barrio Sesortu, así que al compañero Cacho y María para que dé unas palabras. Hola, buenas tardes, buenas noches. Gracias a los organizadores, gracias a la presencia de todos ustedes, compañeros, que es muy importante, más importante de lo que ustedes piensan. Y a su vez, agradezco al parrillero porque me dijo que venga hace tiempo porque los choripanes todavía no estaban. Así que voy a decir algo distinto a lo de los compañeros que me presidieron y que dieron una clase técnica excepcional. Yo vengo a hablar fundamentalmente para sacar algunas conclusiones quizás, debido a que no hay ya tiempo, el tiempo escasea, un valor bastante valioso, y por las redes sociales lo que vemos que la sinceridad no es usual. Entonces debo aprovechar estos encuentros organizados por jóvenes fundamentalmente, que nos ayudan un poco a ver qué coincidencias podemos desarrollar y qué diferencias podemos corregir o desempolvar. Tuvimos la oportunidad de hacer un acto allí en el sur de la provincia, un acto que fue justamente teniendo en cuenta el último mensaje de Perón, el del 12 de junio. Y ese discurso de Perón el 12 de junio, más aún el que había dado en horas de la mañana, fue muy claro y clarividente.
Perón alertaba de los grandes peligros que estaban azotando y asomando. Perón convocó al pueblo porque veía los peligros que desde la derecha y la izquierda, decía el general, estaban ahí atentos para realmente vulnerar lo que era ese enorme esfuerzo que él había hecho y el peronismo había hecho y los sectores nacionales para lograr recuperar el gobierno. El 12 de junio Perón alertaba y decía mensajes que eran muy claros en cuanto hacia la orientación que había que tener. Ese discurso es un punto de mucha fuerza, de una claridad enorme con frases sencillas. Habría que releerlo siempre. Y si vamos a ese momento de Perón, habló de un proyecto nacional, lo escribió Modelo Argentino, donde incluso con una mirada terriblemente de avanzada que lo marca y lo pone en una estatura internacional, como los grandes pensadores universales, hablaba de la cuestión de la ecología, del medio ambiente, que había que protegerlo. Fíjense la visión estratégica que tenía, del destino universal. Planteaba, por ejemplo, hoy que hablamos de multilateralismo, cómo había que hacer acuerdos regionales. La universalización, decía Perón, a partir de acuerdos regionales. Bueno, hoy realmente son respuestas que adquieren un enorme valor. Y hasta si mencionamos la pandemia, por ahí hasta tiró un párrafo diciendo que había que tener en cuenta que el problema la humanidad lo resolvía a veces por guerras, por pandemias, por eso había que ser capaces de construir mejores condiciones de vida para todos, para evitar ese esquema de reduccionismo poblacional. Es decir, teníamos un montón de mensajes que nos fue dando a través de sus discursos, de ese proyecto nacional, de ese 12 de junio, que a mí me parece que ese es el punto de partida. Y este punto de partida uno puede pensar, bueno, pero ¿sirve, no sirve? Yo creo que realmente es clave y es central. Digo, en este momento, donde algunos han planteado avanzar creando ismos, porque algunos pensaron que eran posible superar esto, entonces inventaron ismos, y en la historia del peronismo hay muchos ismos que fueron fracasando porque fueron apartando del punto de partida. Yo lo que creo sinceramente que es el momento en esta circunstancia tan difícil para claramente tener esa referencia en el mensaje claro y de avanzada. Obviamente, como hay pibes jóvenes, no se trata de salir a decir mensajes anticuados en cuanto a cómo se expresa en el conjunto de la sociedad. Habrá que encontrar terminologías modernas, pero terminologías modernas que no rompan con el concepto central, que no deformen lo que significa el valor ideológico que tenemos. Hasta es más, podemos plantear, como decía Perón, que la actualización doctrinaria es posible y es factible porque las doctrinas se actualizan, decía Perón, pero las ideologías son permanentes. Y tenemos una ideología que es el justicialismo, que tiene una vida y una vitalidad muy fuerte. Entonces, defender esto, a mí particularmente, es mi punto de partida. Y lo vengo diciendo, a veces discutiendo con compañeros, amigablemente, a veces no tan amigablemente, que lamentablemente cuando nos alejamos de este punto de partida, entramos a cometer errores que nos cuestan caro. Y nos están costando caro. Así que yo diría que urgente, como una convocatoria urgente, retomemos ese punto de partida, porque si no, no tenemos otro punto de partida. La verdad, aquí tenemos una especie de Biblia o de manual. Están las cosas ahí. En todo caso, nuestro desafío será volver a releerlo permanentemente y actualizarlo sin perder esa orientación. Esto es básicamente lo que quería aprovecho para decirlo y, por supuesto, agradecerte, Rita, por esta posibilidad de estar aquí y haberme invitado, Rita, a este encuentro. Te lo agradezco de corazón. Gracias, compañeras y compañeros.